No seas Hola, mentiroso. ¿cómo están, amigos? Ya empezamos, Sale, éntrale. Hola, ¿cómo están, amigos? Estábamos aquí echando la sobremesa de Año Nuevo, Adriana, Manuel y yo, que no nos hemos visto desde el año pasado, y de hecho físicamente no nos hemos visto, pero siempre es un gusto reunirnos, y nos agarró que le di grabar y comenzó lo que estábamos echando chisme. Oigan, pues bienvenidos a Es lo que hay 2026. Es nuevo año, nueva etapa, nuevos gobiernos en Venezuela, nuevos escándalos de la 4T. Cerraron el año de una manera terrible. Es el sello de la casa con el cierre de este 28 de diciembre. Parecía una noticia de 28 de diciembre y después, ¿no? La confirmación de hoy ya 14 víctimas por consecuencia de corrupción y negligencia, el tren interoceánico que tanto se advirtió. Y luego, cuando teníamos este mal sabor de boca, de pronto viene lo de Venezuela, que no sé si todavía es, bueno, los venezolanos lo tienen que gozar, sin duda tienen el derecho de gozarlo. No, los que nos gusta analizar las cosas, pues nos preocupa mucho cómo se dieron las cosas, y no me refiero a la intervención militar, sino a la pos. Ayer tomó posesión una de la segunda chavista al mando, y se ve que el chavismo se queda en Venezuela, pero ahora patrocinado desde la Casa Blanca. ¡Qué brutal cierre e inicio de año! Además de la reaparición de AMLO, y bueno, este es el año electoral, el año del Mundial y el año de muchas cosas como la negociación del TEMEC. Bienvenidos al 2026. Me da mucho gusto ver a Adriana y a Manuel, mis queridísimos amigos. Les mando un abrazo a todos los que nos están viendo, pero de verdad es un gustazo una vez más reunirme con estos dos personajes. Bienvenidos, amigos, es lo que hay. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucharon? Perfectamente bien, gracias, Miguel. Adriana, qué gusto saludarlos. Feliz año a todos. Encantados de comentar nuevamente este mundo loco en el que estamos viviendo. ¿Con qué tema quieren arrancar, Adriana? ¿Quieres arrancar tú? Traes el micrófono apagado. Ahí está, ahora sí. Sí. Primero las damas. Digo, si quieres. Ay, andan muy caballerosos y muy generosos. Qué bárbaros. Iniciamos el año. La caballerosidad es sexista. Nadie, los desconozco. La caballerosidad es sexista, pero hoy vamos a ser caballeros. Oye, estoy teniendo problemas con mi internet para variar. Pero, sí me escucha, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí. La verdad hay que pagarlo. Sí, ya hay que pagarlo. Sí, las deudas de la cuesta de enero nos está dando muchos problemas. Hoy, la verdad es que sí es un año que inicia de manera interesante. Vale la pena señalarlo porque los mensajes son contradictorios. Hay por un lado una alegría de muchos, de miles de venezolanos que sienten que hay una posibilidad de justicia para después de 25 años de un régimen muy complicado, pero contradictoriamente también hay una incertidumbre porque el mensaje del presidente de Estados Unidos no es un mensaje muy halagador, que digamos, no es efectivamente una continuidad del chavismo en este caso. Hay una claridad de mensaje también de decir que es exactamente lo que quiere Estados Unidos con el caso de Venezuela. Y en estas contradicciones, yo siempre he pensado que lo que sucede en otros pueblos nos tendría que servir de espejo a nosotros como mexicanos y saber exactamente qué queremos. Creo que me estoy yendo otra vez. No, estás perfecta. Nos tiene que decir exactamente qué queremos los mexicanos, y yo empezaría diciendo este mensaje que sí que está en nuestras manos como mexicanos saber el destino que queremos para el país, ¿no? O sea, si queremos repetir una historia de sus 25 años, si queremos repetir una historia de alguien que venga a resolvernos un problema que tendríamos que estar resolviendo nosotros, pero parece ser que no aprendemos necesariamente la historia, y eso pasa por entender qué tipo de gobierno tenemos, qué mensaje está recibiendo la presidenta, si está dispuesta a hacer un cambio de timón en su rumbo como gobernante, entendiendo que no tiene que ver si interviene o no Estados Unidos, sino que aquí hay un régimen que está rodeado de corrupción, vinculado de corrupción, de intervención del crimen organizado,
de ineficiencia en la política pública, y que eso es algo que se puede evitar, que es un dolor evitable, que es algo que necesitaríamos estar cambiando los mexicanos, y que debemos de seguir, no debemos permitir que se sigan perdiendo vidas. Es decir, vidas que se pierden por un accidente, por complicidades de obras públicas mal hechas, como fue el caso de en Oaxaca el interoceánico, Miguel, que tú estuviste ahí cerca de lo que sucedió. Vidas que se pierden por la intervención del narcotráfico y la falta de acción del gobierno para resolver y atacar no solo lo que ellos llaman las causas que tienen que ver con la eliminación de la pobreza, que por cierto, pues habría que revisar perfectamente a qué se refieren con eso, ¿no? Que todos sabemos a qué se refieren con eso, de verificar que hay gobernadores que están vinculados abiertamente con grupos criminales para que los usaron para llegar al poder, y que el propio régimen está acusado de eso, y que de una u otra manera la democracia con nosotros está en un proceso de enorme debilitamiento, y las oposiciones son un espejo claro de la ineficiencia gubernamental. Y eso nos tendría que estar como prendiendo a los ciudadanos las alarmas de en qué momento participamos como mexicanos, como militantes de partidos políticos, los mismos miembros de Morena, si quieren seguir ese camino, en lugar de estar en un proceso en el que solo te dejan dos caminos, ¿no? Hoy, por ejemplo, algunos que nos pronunciamos concretamente en el caso de lo que sucedió en Venezuela, yo cuidé mucho el pronunciamiento que hice, haciendo un espejo lo que nosotros, por lo menos lo que yo espero de este país y de mi gobierno. Y los mensajes que recibes ni siquiera estudian, analizan los mensajes que damos, ¿no? Es o estás en un lado o estás en el otro, ¿no? Pareciera ser que si defiendes a Venezuela, forzosamente tienes que defender a Maduro, ¿no? Para el concepto de algunas personas que se dicen de izquierda y que no tienen ni la menor idea del tema ideológico ya, que han quedado rebasados en la comprensión incluso de los conceptos de ideologías. O si te pronuncias porque agradecer o felicitar o señalar la captura de Maduro, pues te dicen que eres un imperialista, ¿no? Que estás a favor de Donald Trump. En fin, estas polarizaciones que te mantienen solo en dos visiones que nada tienen que ver con la realidad. Y eso me parece que es algo que tendríamos que estar revisando a partir de 2026. Sin embargo, yo debo ser clara y decir que sí veo que este año pudiera darse por lo menos algunos visos de una reorganización geopolítica, y eso nos ayudaría muchísimo como mexicanos a saber hacia dónde quisiéramos encauzar nuestras baterías. Perfecto. Yo puedo, Miguel, que me estoy esperando es que aquí tengo dos jefes, Adriana y Miguel. Creo que Miguel lo perdimos. Estás de mute, hermanito. Sí. Eso estaba viendo, que el micrófono estaba desactivado. Sí, te vi que estabas hablando. Es el tuyo. Era el mío. No, dale, amigo, dale. Qué güey. A ver, yo, como leo lo que pasó, no me sirvió lo que pasó en Venezuela para entender qué pasó en Venezuela. Me sirvió para entender qué está pasando en México. Me explico. Sí. Yo veo clarísimo cuáles son las intenciones de Trump en Venezuela, y veo clarísimo ahora cuáles son las intenciones y cómo se manejan en México. Es exactamente el mismo modus operandi. Exactamente el mismo modus operandi. En el caso de Venezuela hay un show belístico donde no hay un solo muerto por el lado de los Estados Unidos, donde no hay un solo chavismo defendiendo la patria como decían que lo iban a hacer, donde ni siquiera el hermano de Maduro salió con su palito que había hecho el show. Absolutamente nada. Un show mediático para el support a our troops, para el apoyo a nuestras tropas en Estados Unidos y para que Trump asegure su elección intermedia perfectamente bien y tenga un alce en su popularidad, un reacomodo en las bolsas y un fortalecimiento de su dólar débil, que estamos viéndolo un poco más despacio porque los mercados son cautos, pero que está pasando. Una puesta escenificación del chavismo trumpista. Como en México, hemos visto
una puesta en esificación del amlotrompismo. Exactamente el mismo modus operandi. Que les vale cacahuate a los estadounidenses la soberanía, los principios, la ética, la democracia, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos aquí y allá, los muertos, los desaparecidos. Ellos querían sacar a los chinos y a los rusos de Venezuela, querían fortalecer el chavismo para que controle y sus empresas vuelvan a hacer negocio, y ya lo logró. Aquí en México quería acuerdos migratorios, seguridad para sus turistas, aranceles a los chinos, sacar a los espías rusos, doblegar al gobierno, llevarse a los líderes de los cárteles que quería, y ya lo tiene. A cambio de eso, impunidad allá, impunidad aquí. El pueblo, la oposición y cualquier principio democrático que se lo lleve el carajo. Eso es exactamente lo que me hizo ver. Ese es el principio de intervención de Estados Unidos. Los ilusos que teníamos o que tienen esperanzas que la justicia le va a alcanzar a Andrés Manuel, a Dan Augusto, a los hijos de Andrés, a sus amigos, al Mícar y la bola de corruptos, así maten gente, dejen de esperar. Y tan que dejen de esperar, que ni siquiera una oposición legítima como la venezolana que documentó el fraude electoral lo pudo hacer. Nosotros que ni siquiera cubrimos el 40% de las casillas, ¿cómo tenemos esperanza de algún tipo de cambio? El chavismo y el amloísmo, el López Obradorismo, sometidos al imperio y trabajando para el imperio a cambio de impunidad. Esa fue la lección para mí de lo que pasó. Perdón que me caliente, pero estoy caliente. Anda muy apasionado, Manuel. Perdónenme, perdón, pero es que desperté de golpes. Es que me impresiona, perdón que siga clavado, pero me impresiona cómo de un lado y del otro quieren pensar lo que quieren pensar, lo que tú decías, Adriana. Quieren ver blanco y negro a fuerza. Esto no es blanco y negro, esto es de un solo color, y Trump con todo el cinismo del mundo. Vamos por nuestros intereses, van a entrar nuestras petroleras y se van todos al carajo. Impresionante, impresionante. De verdad que es impresionante lo que a mí, y de verdad, retomo lo de Manuel, perdón que me meta ahí, retomo nada más lo de Manuel. Hoy coincido con Manuel, a pesar de su vena chaira, hoy coincido muchísimo, al 100%, porque además Manuel ya lo había advertido, Manuel lo había dicho, a los gringos no les interesa venir a impartir justicia, democracia y salvar al continente del socialismo, ¿no? Estados Unidos gobierna con un dictador siempre y cuando ese dictador no le mueva sus intereses. Y hoy con Venezuela es de verdad la muestra, el espectacular de lo que realmente es la política de Estados Unidos. Y es un golpe brutal a la narrativa de ultraderecha. Que la narrativa, digo, es, un golpe a los comunistas, Trump, caricaturas viendo de que Trump le da una patada al socialismo en América Latina y todas las jaladas que también en la ultraderecha de verdad abusan. Es una realidad. Lo que ocurrió en Venezuela, yo también coincido, se me hace más un montaje que una realidad. Montaje. El único castigo para Maduro fue haber seguido con la esposa. No, ese... qué buen punto. Pero a ver, les voy a dar 2 puntos con los que amanecemos hoy, porque seguramente ya en este momento ya varios ya se van a ir del canal, porque dicen, no, ahora resulta, se vendieron en RIT TV, si Trump está salvando al continente y mueren los comunistas. A ver, hoy amanecen 2 noticias que no debemos de desperdiciar. Hoy lunes que lo estamos grabando, martes que lo estamos grabando, Día de los Reyes Magos, por cierto. La primera, Claudia Sheinbaum le bajó el tono. Claudia Sheinbaum amanece en la mañanera diciendo que admite que Estados Unidos tiene más elementos para una intervención en México. O sea, Claudia admite que Estados Unidos, pues sí reclama cosas reales para intervenir en México. O sea, está cabrón lo que dijo Claudia. Y la segunda, pide un juicio justo para Maduro. Entonces, a ver, Claudia un día antes decía que Maduro era un perseguido político, que lo que se hizo... Secuestrado. Y ahora dice que no, que pues nomás con que le hagan un juicio justo. O sea, ya Claudia ya se dobló, ya le jalaron las riendas, ya calladita, quedó más bonita.
Pero lo que ocurrió en Estados Unidos con el Departamento de Justicia es brutal, ¿eh? En la Corte de Brooklyn, pensando lo contrario a lo que todo el mundo querría escuchar, más los de ultraderecha, ya desmontaron que el cártel de los soles no es un cártel de los soles, que es un tema de una palabra coloquial sobre una cultura de clientelismo político a través de dinero que proviene del narco. O sea, en pocas palabras, ya no es una organización terrorista el cártel de los soles en la Corte de Brooklyn. Y eso aguas, porque ya le están desmontando los cargos a Maduro directamente. Entonces, en una de esas fotografías que vimos de Maduro, poniendo los pulgares, saludando a todo mundo, con 3 cambios de ropa, muy cómodo, con una sonrisa en pleno juicio, pues en una de esas termina siendo Maduro liberado, estando en un proceso de testigo protegido, y no lo vamos a ver ni siquiera en la cárcel, mientras que en Venezuela se instauró el chavismo, el chavismo patrocinado desde la Casa Blanca. ¿Cómo le llamaste, Manuel? El chavismo. El anglotrumpismo siempre le he llamado, y el tronchavismo, se me fue la palabra, que están inspirados. Tronchavismo, es brutal. Es que, a ver, nomás hay que ver esas dos titulares, ya no echarle más conciencia, nomás leer los titulares como amanece la prensa el día martes 6 de enero, como para que digas, Manuel tiene toda la razón. Sí, pero bueno, en una connotación, lo hemos dicho muchas veces los tres, el tema ya no es de izquierdas y derechas, es de populistas de izquierda y derecha contra democracia y sus instituciones. Y aquí claramente lo que menos le está importando a Estados Unidos en ambos casos es la democracia. Oigan, pero a ver, la pregunta para todos nosotros es, ¿por qué tendría que importarle a Estados Unidos lo que pasa en México o en Venezuela? O sea, en términos reales, a los gobiernos debería importarles lo que pasa en sus países. Cada uno está cubriendo las expectativas de sus propios países y sus agendas. ¿Qué quiero decir? Permíteme, no estoy diciendo con esto que está mal que se piense en democracia, mucho menos estoy haciendo una defensa de Donald Trump. Lo que estoy diciendo es que nosotros seguimos hincando nuestras esperanzas de cambio en las intervenciones externas porque internamente estamos impedidos de hacer los cambios y las exigencias que tenemos que hacer. Y yo voy a empezar además el año diciendo lo que he dicho durante mucho tiempo. A ver, la exigencia para que las cosas en México cambiaran, perdón, además del gobierno tendríamos que hacérsela a las fuerzas opositoras, que están todas coludidas. La imagen internacional que estamos teniendo ahora, la tenemos también en México, con todas estas colusiones, complicidades de todos los grupos políticos que están en el poder. Porque los grupos políticos que están en el poder usan al pueblo como fachada, a la democracia como fachada, pero terminan siendo todas las mismas víboras que se enredan entre sí. Ese es el problema de fondo. Y cuando yo digo, ¿por qué querríamos que Estados Unidos? Porque pareciera ser que queremos que sea un papá y no sea un papá, que intervenga pero que no intervenga. Yo lo que creo es que hay populistas en Estados Unidos gobernando. Hay populistas en México gobernando. Hay populistas en Argentina gobernando. Hay populistas en Venezuela gobernando. Y todos ellos están en este proceso de amañarse porque cada quien cuida no perder el poder que tienen. Y no les importa si son de izquierdas, de derechas. Por eso es tan importante señalar que lo más fundamental en un país no es si eres de izquierda o derecha, es si eres plural, si respetas la pluralidad de la composición de un país, de las distintas formas de pensar. Y eso tiene elementos importantes que vale la pena señalar. El elemento que yo veo que nos puede llevar a un camino distinto se llama política pública. Y la política pública es la que se mide con elementos técnicos, científicos, con orden, con instituciones fuertes. ¿Y qué es la política pública? Lo que te genera bien común. ¿Y qué te genera bien común? Voy a poner ejemplos simples. Una calle en la que puedes transitar, seas de izquierda, de derecha, de centro, no tengas ideología, no te importe la política y que tengas drenaje, agua potable, alumbrado público, que no tengas inseguridad, que puedas tener un empleo digno,
de cualquier ideología que seas, que respeten tu forma de pensar, que tengas libertad de expresión, que el periodismo pueda criticar al gobernante de cualquier ideología que sea. Ese es el bien común. El bien común es lo que nos uniría a todos, por eso se llama común. Y creo que hemos dejado a un lado todos ese tema pensando en que, bueno, ahora Donald Trump es el villano y el no villano es el bueno y el no bueno. AMLO es el bueno y el no bueno, es un hijo de su reverenda, con todo respeto a su reverenda, ¿no? Pero de verdad son modelos espantosos que nos están instaurando y que cambian generaciones tras generaciones. A mí me preocupa muchísimo lo que está pasando con los venezolanos. Qué bueno que hay un golpe para sacar y yo sí digo, para aflojar un poquito lo que no se puede cambiar con democracia, porque ya se demostró que no se puede cambiar con democracia. Esperaría con esto que María Corina, que muchos de los demócratas que están en Venezuela se reorganicen otra vez para empezar desde la parte social a presionar y cambiar su realidad como país. Yo sí creo que habría una reorganización ahí, que debería haber una reorganización como opositores al régimen para retomar y recobrar el control de sus propias vidas. ¿Por qué tenemos que esperar que otros personajes de cualquier otro lugar vengan a resolvernos la vida? Bueno, yo sí creo que dejaron pasar 25 años en Venezuela para que eso sucediera y nosotros ya dejamos pasar 8. Nosotros ya dejamos pasar 8. ¿Y cuántos más vamos a dejar pasar? Por eso, insisto, la exigencia tiene que ser a quienes tienen en su mano el poder de cambiar desde dentro las cosas. Si ustedes revisan las redes, el único pronunciamiento que yo vi fue el de Alito Moreno. Que poco... Sí, con respecto a Venezuela. No. MC y PAN también se pronunciaron. De hecho, el pronunciamiento del PAN me pareció respetable dentro de todo. A ver, Manuel. No jodas, perdóname. Bueno, uno estar totalmente pro Trump, el otro está totalmente pro dictadura, y una postura centra que habla y apela al Estado de Derecho en ambos casos. No. A ver, ¿pero qué apelas al Estado de Derecho? Llevamos diciendo el Estado de Derecho y por el otro lado vas negocias con otros. No jodan. Ay, qué bonitos pronunciamientos. Estás hablando del pronunciamiento de Venezuela. Estoy hablando del pronunciamiento de Venezuela que va acompañado. Perdón, nunca, no me grabes, Miguel, pero el PAN fue el mejor. Y sabes que si aquí alguien alucina el PAN soy yo. O sea, no, por favor. Bueno, Manuel, tú tienes una idea, yo tengo otro concepto que tiene que ir acompañado. Pero lo que sí es que fue muy hueco, muy vacío y muy irrelevante. Sí, el menos peor. O sea, la irrelevancia. Está bien. Al final no hay pronunciamiento. O sea, le puedes preguntar a 99.9% de los mexicanos qué opinó el PAN de Venezuela y solo saben lo que dijo, como lo acaba de decir el troll, lo que dijo Lili Telles. Ya. Bueno, pues a lo que me refiero es justamente esa irrelevancia que nos tiene a todos invisibilizados. Más allá de las palabras que digamos, más allá de lo que generemos. La fuerza institucional tiene que recuperarse y la fuerza institucional está en una oposición fuerte, está en un INE fuerte, en un poder judicial fuerte. Vamos camino a lo que está sucediendo en Venezuela con una velocidad impresionante. No, acuérdate, Adriana, yo ya hice el paralelismo. Somos Venezuela hasta en cómo nos trata Estados Unidos. Claro. Ese era mi punto. Y en todos los aspectos que le vale gorro. Pero tú hacías un planteamiento que me gustaría contestarlo. ¿Qué gana Estados Unidos? Lo primero que gana en yo no dije que gana. Yo dije por qué tiene que resolvernos Estados Unidos los problemas. Ok. Entonces entendí mal. No, ahí estamos todos de acuerdo. O sea, al final llegan a imponer las cosas que quieren imponer ante el desastre que tenemos y ante la no propuesta y no oposición. Coincido, o sea, tu argumento, voy a coincidir totalmente en lo que estás diciendo, ¿no? Desastres de gobiernos que le siembran la esperanza a Estados Unidos. Estados Unidos viene a demostrar que ellos tienen, efectivamente, como siempre lo han hecho y como siempre lo han dicho, tienen intereses, no tienen amigos, pero tampoco tienen principios de justicia, tampoco tienen principios de democracia, tampoco tienen principios de equidad, tampoco tienen principios de nada más que de sus intereses y de controlar a estos gorilas. Pero ha sido toda la vida. O sea, yo recordaba,
más allá del caso de Noriega que están citando mucho, acuérdense de Papadoc en República Dominicana. ¿Por qué con Pinochet, que era un dictador, tampoco se metieron? O sea, claro que siempre hay una alianza de intereses. Apostarle ahí efectivamente es un error. La historia lo ha demostrado, no de ahora, de siempre. Lo que les ha funcionado es el intervencionismo controlado, como pasó en el Canal de Panamá, que fue un proceso, una transición, y yo creo que es lo que van a buscar ellos. Van a buscar un gobierno que controle. Si ahorita pusieran a María Corina y a Edmundo, habría una guerra civil, como hubiera habido una guerra civil si hubiera ganado Xóchitl Gálvez. Nosotros tres le metimos tiempo, dinero y esfuerzo y amor a la campaña, pero si hubiera, en el remoto caso que Xóchitl hubiera ganado, bueno, para empezar, su hijo hubiera sido peor que los tribagos, pero más allá de eso, hubiera habido una guerra civil porque entre la Marina y el Ejército no había nadie, que ella no hubiera podido controlarlos, estos grupos de narcos tampoco se hubieran podido controlar, y cualquier cosa que se hubiera tratado de hacer iba de todos modos a tener que ser de la mano de Estados Unidos. Y yo creo que Estados Unidos dice, ¿qué? Estos que no controlan nada, que son totalmente irrelevantes, me quedo con los que controlan, aunque sean unos gorilas corruptos, asquerosos. Estados Unidos logró lo principal, cerrar las casas de bolsa y cerrar las instituciones financieras donde se lavaba el dinero aquí en México. Ahora ya lo van a lavar allá y ya tienen todo lo demás. Ya tienen el control migratorio que querían. México no dijo ni pío. Ya tienen el control, ya tienen el agua, ya tienen los recursos naturales que quieren. Y dejan estos gorilas a que nos sigan oprimiendo, a que sigan empobreciendo al pueblo, a que le sigan mintiendo con ejemplos como el que dabas de pobreza, de clase media, de reducción de la desigualdad, ¿no? Pues resulta que para ser clase media tienes que ganar menos del mínimo. Bueno, pues así está padre, ¿no? Pero eso tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones, Manuel. Eso tiene que ver por eso, pero entonces pasamos a lo siguiente porque estamos de acuerdo. Lo siguiente es, ¿qué tenemos que hacer en México? En México, y que tiene que hacer Venezuela, sin una oposición fuerte, respetada, organizada. No es poca cosa el mensaje que mandó Trump para María Corina, como no es poca cosa que ni topen alito cuando va a Estados Unidos, que ni sepan quién es Jorge Romero, que no tengan ni idea quién es Maines. O sea, es patético, da mucha vergüenza. Pero no solo eso, por un lado eso y por otro lado una sociedad completamente apática a lo que está sucediendo porque nadie tiene interés en hacer trabajo cívico ciudadano. Sí, ocupada y trabajo cívico ciudadano. A ver, los 25 años en los que el chavismo se implementó en Venezuela generó por lo menos dos generaciones de gente que nació y creció con esa forma de pensar. Programas sociales permanentes y todo el mundo aquí tiene miedo de decir, oigan, los programas sociales deben tener reglas de operación. Todo el mundo tiene miedo de decirlo porque ¿qué va a decir el pueblo que les queremos quitar los programas sociales? Hay un problema de educación cívica ciudadana y de responsabilidades porque a cada derecho que tenemos también corresponde obligaciones de cada mexicano. Claro. Y eso no lo estamos haciendo. No hay quien esté trabajando sobre eso, ni sociedad civil, ni partidos políticos, ni quienes tienen la fuerza para hacerlo. Entiendo perfectamente porque aquí también lo hemos discutido mucho sobre el asunto de que hay ciudadanos que no tienen, digo, no es su tarea pues hacerlo, pero creo que ahora deberíamos estar todos preocupados y ocupados porque sí es nuestra tarea hacerlo. Ahora, ¿no? O sea, a mí sí me da muchísimo frustración ver cómo ante la esperanza de lo que pudiera haber pasado en Venezuela, todo el mundo finca y entonces ahora sí, vienen por ustedes. No van a ir. No. Adán Augusto seguirá siendo coordinador de los diputados, de los senadores, hasta que él quiera. Hasta que la institución llamada Presidencia de México y la Fiscalía General de la República no tomen cartas en el asunto para hacer de las investigaciones. Por eso digo, la presidenta se atreverá a investigar a Rocha Moya, a Américo Villarreal, a Adán Augusto, a López Obrador, a los hijos de López Obrador, a Jorge Romero. Claro, a todos, a quien tenga que investigar, a los gobernadores de oposición, a los servidores públicos de oposición, a todos, aquel que cometa un acto de corrupción. Hay que averiguarlo. Iba a decir a cabeza de vaca, pero como ya definimos que es perseguido político y después del mensaje de amor que le grabó con toda la paciencia del mundo
vestido de tejano. Desde Estados Unidos le declaró su amor al troll, que por favor no se pierdan ese mensaje en RIT TV. Después de ver esa escena, ya para nosotros es un ídolo en este programa, no podemos jamás criticarle y ya está del otro lado. Pero lo que estás diciendo, Adrián, es totalmente cierto. Entonces ya identificamos el nombre del juego. El nombre del juego para Estados Unidos es: a mí no me importa lo que hagas, mientras seas mi corrupto, mi asesino, mi gatillero y mi criminal. Mientras me sirvas. Todo lo que tú quieras puedes hacer y no me voy a meter. Y el nombre del juego en México y en Venezuela, porque digo, es increíble ver sentado a Montesinos, ver sentado a Diosdado, ver sentado a Vladimir, o sea, ofende ver a los hermanos, o sea, es ofensivo. Exactamente lo mismo aquí. Es ofensivo ver a esta bola de rufianes moverse, desplazarse con impunidad total. Perdona. ¿Cómo quedó el gobierno en Venezuela? La presidenta interina y el presidente del Congreso son hermanos. Le tomó protesta el hermano, cabrón. Le dio protesta el hermano. Me rindo. No, hablando de oposición y nomás acomodando un poquito de datos, acomodando datos para que la gente tenga perspectiva del por qué estamos ahora en la etapa de oposición. Y este asunto que dices de no estar esperando a que nos vengan a hacer el milagro. A ver, María Corina Machado, uno pensaría que hubiera sido la presidenta, ¿no? Gana las primarias, Maduro le cierra el paso. Tiene que apoyar pero además gana las primarias de una manera abrumante. 8 de cada 10. Y tiene que apoyar a Edmundo González y ganan 75% de la elección. O sea, y de pronto dice Marco Rubio que no tiene popularidad, que no podría ser posible que ella sea la que gobierne porque no tiene el respaldo del pueblo. 2 veces se ha sometido a elecciones, pero bueno, de ese nivel. Y luego dicen algo terrible: no hay oposición en Venezuela, toda la oposición está afuera. Aguas, porque si así consideran a la oposición de Venezuela, que es María Corina, con un premio Nobel de la Paz, con un triunfo electoral del 2024 documentado, imagínense lo que piensan de la oposición mexicana. No, bueno, no, este es un golpe a la oposición. O sea, este es un mensaje. Otra vez no sé si me voy a poner a llorar o reír. Es la tragedia, es la tragedia, es que lo que dice Miguel, perdón que interrumpa, pero lo que dice Miguel es justamente el reflejo de lo que yo planteaba, no por otra cosa, sino porque es que es ahí donde tendríamos que estar apuntalando. Si se metieron a María Corina, imagínate lo que piensan de Jorge Romero, de Alito, de cualquier opositor en México. O sea, María Corina. De hecho, ayer el Washington Post publicó que Donald Trump no la puso de presidenta porque aceptó el premio Nobel de la Paz. O sea, ya si se trata de caprichos. Casi se lo quitó. Sí, y María Corina salió a decirle en Fox News: oiga, presidente, le agradezco, y si quiere el premio se lo doy. O sea, ¡wow! Esta es la oposición ahora peleando con Donald Trump para que les den chance de regresar a Venezuela, cabrón. De ese nivel es como trata Estados Unidos a la oposición, que no se da a respetar, ¿eh? Pero además María Corina tiene el premio Nobel de la Paz, tiene el poder en este momento, es una de las mujeres, una de las líderes del mundo. Y Donald Trump la pisoteó, la sacó completamente de Venezuela, porque lo que dice Manuel, y aquí no lo ha explicado Manuel muchas veces, Estados Unidos no tiene amigos. Estados Unidos busca tiene intereses. Y antes de cualquier cosa, ¿a quién anularon de nuestras figuras opositoras? Que no porque estemos de acuerdo con nosotros, sino porque de alguna manera, bueno, yo siempre he pensado que es un juego el que trae Salinas Pliego con esta supuesta, siempre he pensado que es un juego, pero estratégicamente lo hicieron quedar en ridículo. Le filtraron información del avión mexicano, hizo todo un pinche show para dejarlo en ridículo, para desacreditarlo. Y la única voz que sale es la de Lili Telles, y es que de alguna manera ya normalizaron que sea la que argumente fuerte, pero ya la pusieron en la categoría así, la loca que va a gritar por todo. Gritona. Incluso dentro de la oposición hay muchas voces que la descalifican, sí, claro, a pesar de que es nuestra única voz, ¿no? Y bueno, todo está tan bien planeado que por eso les tomó 100 días
Por eso les tomó 100 muertes previas que le estuvieron matando gente en las lanchas y pues aprovecharon controlar un poquito el tráfico de drogas. Pero ¿sabes qué, Manuel? Esto que acabas de señalar y que dices, por ejemplo, de las voces como la de Lili Telles o como cualquier otra voz que pudiera tener cierta autoridad, no es la pretensión que desaparezcan esas voces, al contrario, creo que son voces que debieran fortalecerse en términos institucionales. ¿A qué me refiero? Podemos o no estar de acuerdo con ciertos extremos de muchas personas, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha o de como lo quieran llamar. Pero lo que sí es que son figuras relevantes en el país, que tendrían que estarse empujando, independientemente que si nos caen bien o no nos caen bien, si coincidimos o no coincidimos, porque de eso se trata la pluralidad y de eso se trata el respeto. A mí si me preguntas, yo no tengo muchas coincidencias en términos ideológicos con Lili, por ejemplo, a pesar de ser una panista y que tendría que tener, llamémosle, más cercanía hacia allá, pero lo que sí te puedo decir es que Lili es alguien que dice las cosas tal cual las piensa y tal cual la cree en su propia convicción. No, y es congruente en su vida personal, es congruente. Es a lo que voy. La congruencia personal te da el valor más importante, independientemente que coincidas o no con ellos. Como respeto a otras voces, por ejemplo, de izquierda, que no puedo coincidir con ellas en términos de la forma de ver las cosas, pero que tienen esa posibilidad de ser congruentes. Muchos de los que se quedaron fuera del movimiento de Morena, que se quedaron fuera, ¿no? Es como Guadalupe, Fernando. Vámonos a otros personajes, incluso como si desacreditaras, en su momento hubieras desacreditado a Eberto Castillo, por ejemplo. O sea, en su momento hubieras desacreditado, ¿no? ¿Me explico? O sea, a lo que yo fui ebertista, pero sí vi cómo lo desacreditó muchos sectores de la izquierda. Pero entonces, ¿qué figura tenemos aquí? O sea, refuerzo lo que dice Miguel, lo que dices tú. Es exactamente. Entonces, si aquí sin una figura, sin partidos opositores, pues ¿cómo pretendemos cualquier posibilidad de una transición democrática y de defensa de las instituciones? La oposición es parte del sistema. Entonces no tenemos mucha opción. No tenemos mucha opción con Estados Unidos porque también nos va a descalificar. Y por una razón muy sencilla, yo te lo digo en mi área. Ahorita que ven la revisión del TEMEC, si hubiera un Ildefonso Guajardo, un Kenneth Smith, que han sido los negociadores, y no esta niñita que pusieron, que ni yo, que soy experto en eso, me acuerdo de su nombre, hija de no sé quién, de uno de los empresarios que dijo que ella sabe de comercio exterior, y ahí está con el subsecretario, que pues es una figura preparada, pero no es una figura del medio, de comercio exterior, con Ebrard, que no tiene idea de lo que está pasando. Obviamente, felices de dictar Estados Unidos lo que va a querer imponernos en términos de reglas para el Tratado de Libre Comercio, y nos van a dejar 20 huecos abiertos para que se pueda colar todo lo que ellos quieran colar, y no va a haber una defensa como pasaría, okay, como las hemos tenido en el pasado, donde negociamos de tú a tú, negociamos de tú a tú. Ahorita va a ser sumisión a todos, ya no tienen que imponernos nada, ya nos impusieron todo. Ahora resulta que otra vez volvimos al hecho en México y otra vez vamos a proteger a los sectores y cerrándole el paso a China. Pues no le estamos cerrando el paso a China nosotros, porque eso afecta a los más pobres. Los aranceles afectan a los más pobres de los mexicanos. Los hijos de López Obrador no compran zapatos chinos, los compran los hijos del más pobre de nuestros pueblos. Lo mismo el textil y todo, que son los artículos que van a subir. Si a eso le agregas el cambio a la ley de aduanera, que va a subir las tarifas todavía más altas, o los contrabandistas que son conocidos de la 4T, son los que se van a beneficiar. No les conviene a Estados Unidos tener una democracia que les hable tú a tú. Al gorila que dejaron, el gorila me refiero a todo el sistema que dejaron en Venezuela, pues nada más les van a decir a quién le van a vender el petróleo, a quién le van a vender las arcillas, a quién le van a vender los recursos que quieren, a qué precio y con el beneficio para ellos, y les vale gorro lo demás. Fuera los chinos, fuera todos. Esto es geopolítica y Estados Unidos le está jugando, controlando su patio trasero, como ellos tan jodidamente nos llaman. Bueno, pero es que justo regresamos al inicio de esta conversación. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? La exigencia de la política pública. Sí. Instituciones democráticas, Estado de Derecho, política pública. Contrapesos. Tú acabas de hablar de un ejemplo, Ildefonso Guajardo. Como eso, hay muchos otros expertos en sus áreas que conocen de los temas
y que tendríamos que estar defendiendo para que estén los mejores servidores públicos técnicamente preparados para generar política pública bien común. Sería la solución. Por eso ponía ejemplos o de personajes con los que puedes no coincidir, pero si son expertos, si hacen política electoral, política pública, la sustituyen por la política electoral, entonces dejaríamos de tener unas pensiones universales en donde tienes más fuga de dinero, por ejemplo, en las pensiones universales de adultos mayores, de los adultos mayores que tenemos en México. ¿A dónde está yendo ese dinero? A procesos electorales. ¿Y de dónde viene más? Del narcotráfico. Entonces sí tendríamos que tener expertos en las materias, que eso es lo que tendríamos que exigir. ¿Para qué? Pues para evitar cosas como el de interoceánico, como las barbaridades de Tren Maya, como un aeropuerto que funcione para sus funciones específicas de vuelos comerciales. Eso es lo que tendríamos que estar exigiendo. Por eso la 4T se equivoca cuando piensa que la exigencia para la presidenta son defensas a ultranza de otras personas. No, las exigencias para la presidenta tienen que ver con que la señora haga su trabajo como presidenta de México. Y eso es política pública. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a fortalecer las instituciones sin oposición? ¿Cómo vamos a llegar a fortalecer las instituciones? ¿Cómo vamos a hacer políticas públicas sin Estado de Derecho? ¿Cómo lo vamos a hacer sin contrapesos? ¿Cómo pretendemos? Pues no le queda a México otra más que alinearse a las políticas estadounidenses. Hoy en día que no tienes ni diversificación de exportaciones, ni productos de otros países que puedan competirle a los productos que se hacen. Estamos sometidos. Pinta muy mal este panorama. Sí, pinta muy mal porque sí suena mucha utopía lo que dice Adriana. O sea, yo sí coincido con Adriana que esa es la solución, pero no es la vía. En este momento no hay forma. Yo no la veo, o sea, yo no veo cómo obligues a que cambies las políticas públicas, que cambies a la estructura que gobierna, claro, que administra el país. No veo claro quién impulsa esto, o sea, porque además nos dejaron un legado, no olvidemos, un legado que se vuelve ley en quienes gobiernan hoy. 90% de lealtad, 10% de capacidad. Correcto. Lo dijo descaradamente, pero además el que advierte no traiciona. López Obrador lo dijo muy claro y eso es lo que se ha aplicado en la política de la 4T. Entonces, sí, veremos otros descarrilamientos, yo creo que sí. Le van a apostar al olvido, al de cerrarle la boca a la gente y se acabó. No creo que, o sea, es más fácil que se vuelva a descarrilar el tren a que cambies un funcionario porque de pronto hubo una fuerza política de oposición que obligara al Estado a cambiar. Bueno, tan no está esa fuerza que ya será tema de otra semana, pero pues están a nada de perder los plurinominales, o sea, a disminuir la fuerza de oposición en el Congreso. Entonces, pero van a perder los plurinominales, Miguel. ¿Tú crees que van a desaparecerlos todos? No, pero por lo menos 100 se iban a quitar. Sí, pero eso le da para que las opositores tengan sus cuotas que repartan. Sí, pero van a ser menos. O sea, a final de cuentas, lo único que se va a quedar es una casta de opositores. Pero ya vimos cómo se mueven los partidos, Miguel. Claro. O sea, aunque pongas 5, de todos modos sigue. El día que les quiten, en este caso del PRI y del PAN, los 1,000, un poquito menos uno que el otro, los 1,900 millones de pesos al año, el día que les quiten eso, ese día vamos a verlos en problemas. Exacto. Porque van a tener que vivir de corrupción y eso los expone mucho. De todos modos la viven, pero hoy en día cuando regresen el dinero para las estructuras, pues vamos a saber que hay dinero y se va a poder investigar más fácil. Hoy en día se disimula mucho a través de las prerrogativas a los partidos. O sea, quitarle 100 plurinominales que en un congreso que de todos modos son irrelevantes los 500, son irrelevantes los 300, no sirven de nada. No hay un argumento, no hay una diferencia. Perdón, y revisa además cómo están los congresos locales. No, totalmente. Peor. A mí sí me impresiona viajar por el país y ver cómo se gobierna en distintas partes. Ahora que estábamos en Zacatecas, ver los aparatos, son lo mismo. Donde hay aparatos y donde se hace trabajo de base, seas de Morena, seas de MCE, seas del PRI, del PAN, de Somos, donde hay trabajo, se ve muy distinto el gobierno.
porque aunque es un gobierno de Morena, cuando hay trabajo, hay diálogos distintos, hay debates verdaderos en los congresos locales. Qué bonito es verlos, pues quedarán 7, 8 estados así, pero quedan muchos municipios donde todavía hay un cogobierno porque tiene fuerza la oposición. Nacionalmente no hay ahorita un partido que tenga fuerza. Los únicos partidos con fuerza negociadora, patéticamente, son el Verde y MC. De ahí en fuera no hay ningún otro partido con fuerza negociadora. No existe. O sea, que pueden influenciar un poquito para mal la política de Morena. Pero ¿por qué el Verde? ¿Por qué MC y el Verde? Porque MC y el Verde, aparte que tienen estados, aparte que tienen estructuras. Si tú analizas un poquito en muchos, por ejemplo, en Quintana Roo, pensar que gobierna Morena, pues es ilusorio, ¿no? Gobierno Verde. Gobierna el Verde con Gino, con el Niño Verde, a través de Morena. Con mi querido Renan Sánchez en el Congreso, o sea, están perfectamente hechos. No se puede decir que gobierna Morena. Entonces, eso pues, les da una fuerza. Es un estado muy fuerte que genera muchos recursos y les da mucha fuerza al Verde como posición para influenciar en las políticas. Tan es así que la reforma electoral ha tardado porque están analizando el Verde y el PT de alguna manera si les va a convenir o no. MC lo mismo. 3 o 4 estados, organización un poquito más de base, que han entendido bien esa cepa priista que tienen ahí, con la ayuda de muchos panistas también, les ha ayudado a entender que las cosas son con calma y con organización y dónde pueden influenciar en la política pública. Digo, a menos que tú conoces más de política, pero creo que tiene cierto sentido lo que estoy tratando de plantear. Sí, sí tiene sentido, pero nada más lo que apuntaría es que en el caso concreto de la fuerza que tienen es porque son aliados internos. No necesariamente MC tiene sus asegúnes, no por la fuerza electoral que tienen en sus estados. O sea, es decir, en el caso concreto de MC, Jalisco, que gobierna y Nuevo León, pero entregados completamente los gobernadores al oficialismo. Bueno, se puede decir lo mismo del PAN y del PRI. Pues lamentablemente sí. Son partes y es el problema. El problema es que nosotros lo hemos señalado mucho, Adriana, Miguel también lo ha señalado mucho. La primer gran batalla que perdió la ciudadanía y que perdió el pueblo de México fue no luchar por democracia al interior de los partidos opositores. Esa fue la primera gran batalla. No exigir comités municipales, no exigir comités estatales, no exigir posturas. Sigo esperando la contrapropuesta de Jorgito para la reforma del Poder Judicial. Coño, ojalá antes de morir la vea. La prometió en público, en debates, en radios. Él preguntó, ahí viene la contrapropuesta. No hizo nada porque su contrapropuesta es quedarse callado y sometido. Esa fue su contrapropuesta. No tenemos propuesta de reforma electoral ahorita de fondo. De lo que quieras. No me puede nadie señalar en los últimos 8 años una propuesta opositora seria que haya tenido un poco de impulso. Una iniciativa de ley, una pinche obra, un grupo, cabrón. O sea, el Mayacán le dieron a Slim una obra paralela de casi 800 kilómetros cuando con 40 no son días. O sea, ¿dónde están los estudios? ¿Dónde está la oposición proponiendo algo? No existe. Y no es coincidencia que no exista. No es coincidencia que legitimen a la fiscal saliéndose para no votar. Son parte del sistema estos cabrones. Wow, qué fuerte. Oigan, pues ya son anda apasionado, Manuel, anda apasionado. Ya es hora de ir cerrando porque tienen ustedes compromiso. Está buenísimo. ¿Ya vieron? Es que celebramos hoy, cumple 484 años de fundada la muy noble y muy leal Mérida, Yucatán. Ciudad donde mis padres nacieron, donde tuve un abuelo que fue gobernador y metió a 12 exfuncionarios del gobierno de Carrillo Puerto a la cárcel. Yo soy pro Carrillo Puerto, pero mi abuelo fue un traidor. 12 días duró en el gobierno. donde mi otro abuelo hizo la traducción del maya al español, del decreto expropiatorio de Chichén Itzá, los días Triay, que eran dueños heredados de los terrenos, que no nos queda nada, de Chichén Itzá, hablaban perfecto maya. Mi abuela materna hablaba perfecto maya, por eso estoy muy contento de ayer haber presenciado la serenata con
casi 200 trovadores cantándole a la ciudad de las mañanitas a las 12 de la noche. Por eso yo creo que vengo muy inspirado. Ya te vimos. Wow, Ah. qué chingón. No, pues pues a celebrar, mi queridísimo Manuel, no te podemos detener de él. Es el festival, vienen 2 semanas para los que quieran venir a Mérida. Entre las cosas que van a hacer, van a recrear con el hijo de Armando Manzanero, en tercera dimensión. Va a venir Alex Lora del Tri a cantar con él. Va a venir Susana Zabaleta, Pancho Céspedes, va a haber jazz cubano, hay una serie de eventos culturales y artísticos. De verdad, estas son 2 semanas para estar en Mérida, mi madre patria por herencia. Suena bien. No, pero sí. Del gobierno no puedo hablar porque soy muy crítico. Bueno, y también el maratón de Mérida lo ganó un oaxaqueño. Te vi la foto. Muy orgulloso, porque ganó una mexicana y ganó un mexicano. Y en segundo y tercer lugar quedaron kenianos en el caso de las mujeres y un keniano en el caso de los hombres. Entonces, se destacó mucho, muy bien organizado todo. Va Mérida fluyendo muy bien, a pesar de que la sociedad de la cultura es cochista, no están a favor de las banquetas, no están a favor de las ciclovías y quieren más coches y les están comiendo el tráfico. Y yo soy muy crítico de las políticas públicas en ese sentido. No, pero está haciendo buen trabajo en Mérida. Están haciendo un buen trabajo en Mérida. Sí, y sí se contrasta mucho con el trabajo a nivel estatal, que tiene que seguir línea, y se les dijo, por más que hay mucha gente preparada en los gobiernos estatales, cuando hay línea, pues este es tu proveedor, no te estoy preguntando, tú te afilias al IMSS Bienestar, no te estoy preguntando, tú firmas un desplegado apoyando a Nicolás Maduro y diciendo que lo secuestraron, no te estoy preguntando, y gente que hace pocos años tenía una congruencia ética, moral y de política pública, hoy en día son unos viles lacayos de un gobierno centralista sin rumbo, sin ton son y de ocurrencias. Oílo, ¿cómo anda? Pero sí. Pero sí. Manuel para gobernador de Mérida. Amaneció potente, mi amigo. Me da mucho gusto verlos, qué pena, pero me da mucho gusto verlos. Y de verdad deberíamos comprometernos en público a hacer el siguiente programa en persona. Sí. Y que ya nos muestre el anillo, Miguel, que le dieron de McAllen, Texas, el anillo de compromiso. Esa declaración de amor de Don Cabeza de Vaca estuvo fuerte, sigo inspirado. Eso me inspiró. Prometo algo. Yo no voy a borrar los videos como Diego Rusarín, ahora que agarraron a Maduro. No la haría. Ahí se va a quedar, ¿eh? Bueno, y tenemos también que hablar en algún momento en el próximo programa de la popularidad en Tlaxcala de doña Adriana. Sí, hasta arriba en todas las encuestas. Posibilidades reales de ser gobernadora. Yo todavía afortunadamente la vida me ha dado tantas lecciones que tengo los pies puestos bien en la tierra. Gracias a Dios. De tanto madrazo. Nada más ibas a competir contra Morena, contra el PAN, contra el PRI. Nada más que iban a ser todos contra ti. No, lo que sí tengo propósito de este año. Y como con 1,200 pesos. Como con 1,200 pesos en la bolsa para pagar el internet. Oigan, lo que sí puedo decir es que sí tengo propósito este año de saber hasta dónde están mis posibilidades de hacer algo y cuál es mi responsabilidad. Así lo dije en mi mensaje. Hasta dónde yo puedo hacer algo y depende de mí. Lo que no depende de mí, hay cosas que no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es lo que hay que hacer bien. Perfecto. Bueno, pues les mando un abrazo. Gracias. Oigan, qué arranque, ¿eh? Pinta bien este año. Qué arranque de programazo. Lo disfruté mucho. Y bueno, ya tengo 2 amigos posibles gobernadores. Ándale, cálmese. No. Vas por Oaxaca. Yo paso. Voy a ser gobernador de McAllen. No lo dudo, no lo digo porque estoy con el micrófono abierto, pero se los escribo ahorita. Ay, ya son ustedes, bueno. Bueno, pues, también puede ser primer damo. No. Saludos a Cabeza, dejen de estar de molestones.
Primer combatiente. Gracias, hijo de tu madre. Abrazo. Bueno, mando corte. Son de lo peor. Cuídense, feliz inicio de año. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar.